Antes de comenzar el video, pulsen el botón de suscripción para apoyar a Combat Archives y déjenme saber en los comentarios desde dónde nos están viendo. 3 de noviembre de 2009, 8:47 p.m., a 42 millas al noroeste de Groom Lake. Está sentado dentro de un vehículo de mando reforzado, observando escaneos térmicos que no muestran nada. El desierto se extiende plano y oscuro en todas direcciones. Tu equipo ha estado aquí durante 6 semanas realizando operaciones para recuperar restos de pruebas, principalmente vehículos aéreos no tripulados, ocasionalmente globos meteorológicos a la deriva hacia el sur. Todo está estable hasta que algo sucede. Y esta noche, la rutina terminó precisamente a las 8:51 p.m., cuando algo cayó silenciosamente desde los 70,000 pies. Soy el capitán Mason Hale. Comando la unidad Sierra 5, una unidad conjunta de recuperación asignada a la ala aérea 99 en la base de la Fuerza Aérea Nellis. Nuestra misión era simple en el papel. Si algo caía fuera de las zonas de prueba restringidas, debíamos asegurarlo antes que los civiles. Si caía dentro, coordinábamos con el control de campo y nos manteníamos al margen. Nuestra autoridad estaba definida por coordenadas GPS y reforzada por consecuencias que podrían terminar con nuestras carreras. Mi equipo estaba compuesto por otros 3 integrantes. El teniente Cole Harrow se encargaba del análisis aeronáutico. Podía identificar restos de una aeronave a partir de un solo fragmento de panel. El sargento técnico Drew Salazar dirigía nuestra vigilancia electrónica e inteligencia de señales. Si algo transmitía, él lo rastreaba. El especialista Leon Briggs gestionaba los protocolos de seguridad y la evaluación de amenazas. Había cumplido 2 misiones en Irak y trataba cada perímetro como terreno hostil. Operábamos desde un puesto de mando móvil posicionado a lo largo del límite, y este de Ratri Wopser November, el espacio aéreo más restringido en los Estados Unidos continentales. Los lugareños lo llamaban Área 51. Nosotros lo llamábamos La Caja. Todo lo que estaba dentro pertenecía a programas para los que no teníamos autorización. Nuestro trabajo era evitar que el mundo exterior viera lo que caía de allí. La noche del 3 de noviembre comenzó sin novedades. La temperatura bajó a 38 grados tras la puesta del sol. Un viento constante soplaba desde el oeste, arrastrando un polvo fino que se filtraba en cada sello y rendija de nuestro equipo. Nuestro vehículo estaba estacionado en un camino de tierra, a 300 yardas del marcador del límite. Era un solo poste blanco con números descoloridos. Más allá, el terreno parecía idéntico. Pero cruzar esa línea sin autorización significaba la baja deshonrosa y cargos federales. Capitán, tengo algo en trayectoria de descenso. Sin transpondedor, sin firma de motor. Me acerqué a su pantalla para verlo por mí mismo. Un solo punto descendía rápidamente a través del espacio aéreo restringido. La altitud cayó de 70,000 a 40,000 pies en menos de 90 segundos. La tasa de descenso era fundamentalmente errónea, demasiado rápida para un paracaídas y, sin embargo, demasiado controlada para una caída libre. ¿Está al tanto el control de campo?, pregunté. Salazar sacudió la cabeza. La radio ha estado en silencio. Desde las 20:00 no se ha reportado actividad de vuelo. Eso no era inusual. Cuando se realizaban pruebas clasificadas, nos bloqueaban por completo. Podíamos estar sentados en la oscuridad durante horas mientras algo sucedía a 10 millas de distancia. Pero esto se sentía diferente. La trayectoria del objeto sugería un mal funcionamiento o un descenso controlado, no una prueba de caída. A los 20,000 pies, se niveló brevemente y luego continuó bajando. Harrow lo rastreó con precisión. La zona de impacto proyectada es a 800 metros dentro de la caja, justo después de la cresta. Dentro a significaba no tocar. Alcancé la radio para informarlo de todos modos, ya que era el procedimiento estándar. Pero antes de que pudiera transmitir, Salazar levantó la mano. Espere. Estoy recibiendo interferencia. Su equipo mostraba una oleada de ruido electromagnético en múltiples frecuencias. No era interferencia provocada, jamming, sino más bien como un pulso, rítmico y bajo. Duró 10 segundos y luego se desvaneció. Cuando se despejó, el objeto descendente desapareció de nuestra pantalla. Contacto perdido, dijo Harrow. La última posición conocida lo sitúa aproximadamente a 900 metros, al oeste-noroeste, dentro de la zona restringida. Intenté usar la radio de nuevo. Control de campo. Aquí Sierra 5. Tenemos un posible impacto no programado en el sector. Delta 27, solicito confirmación y estado. La estática respondió. Una estática limpia y vacía, sin respuesta. Briggs revisó su arma de reglamento sin que se lo pidieran. Viejos hábitos.
Salazar cambió de frecuencia e intentó de nuevo. Nada. Las ondas de radio estaban muertas de una manera que parecía intencional. Podría ser un dron, ofreció Harrow. Una ruta de vuelo experimental. Descenso controlado en un área de recuperación designada. Eso tenía sentido. Había sucedido antes. Pero el pulso electromagnético y el silencio de radio no encajaban con el patrón. Tomé una decisión basada en el protocolo y el instinto. Mantenemos la posición y registramos el evento. Si cruzó el límite, no es nuestro problema. Documentamos y esperamos órdenes. Durante 20 minutos nos sentamos en silencio. Anoté la hora, las coordenadas y las observaciones en mi bitácora de campo. Briggs vigilaba la cresta a través de la óptica nocturna. Salazar monitoreaba las señales. Harrow realizaba simulaciones sobre el perfil de descenso. Todo indicaba que algo pequeño, tal vez de 6 a 8 pies de largo, había bajado de manera controlada. Luego, a las 21:14 horas, Salazar captó una nueva señal, tenue, oscilante, proveniente de la dirección del lugar del impacto. Capitán, estoy captando una transmisión de baja frecuencia. No es ninguna banda militar que yo reconozca. Miré su pantalla. La forma de onda pulsaba con un ritmo constante. No era interferencia aleatoria. No era natural. ¿Puedes aislarla? Trabajando en ello. Ajustó los filtros y aumentó la ganancia. La señal se agudizó en una secuencia repetitiva. 3 ráfagas cortas. Pausa. 3 ráfagas cortas. Una y otra vez. Harrow se inclinó más cerca. Eso no es una baliza de socorro, ni militar ni civil. El patrón es incorrecto. La señal continuó durante 2 minutos y luego se detuvo abruptamente. El silencio regresó, pero ahora más pesado. Intenté contactar al control de campo de nuevo. Esta vez una voz respondió. Calmada, cortante, desconocida. Sierra 5, mantengan su posición. No se acerquen al límite restringido. Acusen recibo. Reconocí el tono. Este no era nuestro controlador habitual. Sierra 5 acusa recibo. Manteniendo posición. ¿Pueden confirmar el estado del impacto no programado en Delta 27? Información negativa disponible. Continúen la observación. Manténganse a la espera de más instrucciones. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Briggs me miró con la expresión que le había visto antes, la que decía que algo no cuadraba. Ya se están movilizando, dijo en voz baja. Tenía razón. Si algo caía dentro de la caja, los equipos de respuesta se desplegaban rápido. El hecho de que nos dijeran que esperáramos significaba que nos querían fuera del camino mientras trabajaban. Procedimiento estándar. Pero el silencio de radio antes de la llamada se sentía extraño. A las 21:30 horas, aparecieron faros en la distancia. No venían de la carretera principal. Venían desde dentro de la zona restringida. 3 vehículos moviéndose sin luces de formación. Se dirigieron directamente hacia la cresta donde el objeto había aterrizado. Conté 2 camiones y lo que parecía un transporte de carga. Todos indistintivos. Eso no es de la Fuerza Aérea, dijo Briggs. Harrow ajustó el visor térmico. Modelos civiles. Sin perfil militar. Contratistas, entonces. Del tipo que aparecía para trabajos que nadie más podía tocar. Trabajaban rápido y no dejaban nada atrás. Los vimos detenerse cerca de la cresta. Las puertas se abrieron. Varias figuras se movieron en un silencio coordinado. Luces rojas parpadearon brevemente, del tipo que protege la visión nocturna. Luego, todo volvió a quedar a oscuras. Antes de comenzar el video, pulsen el botón de suscripción para apoyar a Battleground Times y déjenme saber en los comentarios desde dónde nos están viendo. 3 de noviembre de 2009, 8:47 p.m., a 42 millas al noroeste de Groom Lake. Está sentado dentro de un vehículo, de mando reforzado, observando escaneos térmicos que no muestran nada. El desierto se extiende plano y oscuro en todas direcciones. Tu equipo ha estado aquí durante 6 semanas realizando operaciones para recuperar restos de pruebas, principalmente vehículos aéreos no tripulados, ocasionalmente globos meteorológicos a la deriva hacia el sur. Todo está estable hasta que algo sucede. Y esta noche, la rutina terminó precisamente a las 8:51 p.m., cuando algo cayó silenciosamente desde los 70,000 pies. Soy el capitán Mason Hale. Comando la unidad Sierra 5, una unidad conjunta de recuperación asignada a la ala aérea 99 en la base de la Fuerza Aérea Nellis. Nuestra misión era simple en el papel. Si algo caía fuera de las zonas de prueba restringidas, debíamos asegurarlo antes que los civiles. Si caía dentro, coordinábamos con el control de campo y nos manteníamos al margen. Nuestra autoridad estaba definida por coordenadas GPS y reforzada por consecuencias que podrían terminar con nuestras carreras.
Mi equipo estaba compuesto por otros 3 integrantes. El teniente Cole Harrow se encargaba del análisis aeronáutico. Podía identificar restos de una aeronave a partir de un solo fragmento de panel. El sargento técnico Drew Salazar dirigía nuestra vigilancia electrónica e inteligencia de señales. Si algo transmitía, él lo rastreaba. El especialista Leon Briggs gestionaba los protocolos de seguridad y la evaluación de amenazas. Había cumplido 2 misiones en Irak y trataba cada perímetro como terreno hostil. Operábamos desde un puesto de mando móvil posicionado a lo largo del límite. Y este de Ratri Observer November, el espacio aéreo más restringido en los Estados Unidos continentales. Los lugareños lo llamaban Área 51. Nosotros lo llamábamos La Caja. Todo lo que estaba dentro pertenecía a programas para los que no teníamos autorización. Nuestro trabajo era evitar que el mundo exterior viera lo que caía de allí. La noche del 3 de noviembre comenzó sin novedades. La temperatura bajó a 38 grados tras la puesta del sol. Un viento constante soplaba desde el oeste, arrastrando un polvo fino que se filtraba en cada sello y rendija de nuestro equipo. Nuestro vehículo estaba estacionado en un camino de tierra, a 300 yardas del marcador del límite. Era un solo poste blanco con números descoloridos. Más allá, el terreno parecía idéntico. Pero cruzar esa línea sin autorización significaba la baja deshonrosa y cargos federales. El monitor de Salazar volvió a destellar. Otra oleada electromagnética. Esta vez fue más fuerte. El equipo registró interferencia en todo el espectro durante 5 segundos y luego se normalizó. Sea lo que sea que estén haciendo allá afuera, masculló Salazar con la voz tensa. Está generando un campo de 1000 demonios. Yo también lo sentí. Una presión tenue e incómoda en el pecho. Como estar demasiado cerca de líneas de alta tensión. El aire en el vehículo sabía a metal. Miré mi muñeca. Mi reloj había perdido 2 minutos sin explicación alguna. Briggs revisó su brújula. La aguja giraba en círculos perezosos y erráticos, antes de finalmente fijarse de nuevo en el norte. Eso no es una recuperación estándar, susurró Harrow. No, no lo era. Y cuanto más tiempo nos quedábamos allí observando, más me daba cuenta de que estábamos viendo algo que no encajaba en nuestros informes operativos. Esto no era la recuperación de un dron. Los drones no emitían pulsos electromagnéticos. No hacían que las brújulas giraran. No requerían que equipos de contratistas sin identificación aparecieran en plena noche. A las 21:48 horas la radio volvió a chirriar. Era la misma voz desconocida de antes. Sierra 5. Ahora están designados como observación de perímetro exterior. Mantengan únicamente registros visuales. No transmitan a menos que se les indique. Acusen recibo. Presioné el micro. Sierra 5 acusa recibo de perímetro exterior. Solo registros visuales. La respuesta del controlador fue inmediata. Correcto. Recibirán más instrucciones a las 0600. Mantengan su posición hasta ser relevados. La línea se cortó. Dejé el auricular y miré a mi equipo. Observación de perímetro exterior. No era una designación estándar para una unidad de recuperación como la nuestra. Significaba que ahora éramos parte de un esfuerzo de contención, no de una misión de recuperación. Estaban trazando un círculo alrededor de lo que fuera que había caído. Y nosotros estábamos estacionados justo en el borde. Harrow rompió el silencio. Señor, si nos clasifican como perímetro, eso significa que el lugar del impacto sigue activo. No necesitarían contención para simples restos. Asentí lentamente. Tenía razón. Los restos se embolsaban, se registraban y se transportaban. Los protocolos de contención se reservaban para peligros biológicos, químicos, radiológicos o algo completamente distinto. Salazar señaló su pantalla. La señal había vuelto. El mismo patrón. 3 ráfagas, pausa, repetir. Esta vez duró más. La forma de onda pulsaba constante y clara. Era casi deliberada. No era un mal funcionamiento. No era interferencia aleatoria. Se sentía como una comunicación, aunque no tenía idea de quién o qué estaba al otro lado de esa línea. Briggs salió y escaneó el horizonte con la óptica nocturna. El viento se había detenido por completo. El desierto yacía inmóvil de una manera que se sentía antinatural, sin sonido, sin movimiento. Solo el tenue zumbido de nuestro generador y esa señal pulsando a través del equipo de Salazar en el interior. Cuando Briggs volvió a entrar, su rostro estaba tenso, con una expresión que yo ya había visto en combate. Hay algo allá afuera, capitán. Cerca de la cresta. No puedo obtener una imagen clara, pero no es un vehículo. Demasiado pequeño. Tal vez 6 pies de largo. Perfil liso. Harrow activó la capa térmica. Una tenue firma de calor apareció exactamente donde Briggs describió.
No estaba caliente, solo ligeramente más cálido que la arena circundante. La forma era vaga pero consistente. Era cilíndrica, afilada en un extremo. Eso no son restos, dijo Harrow en voz baja. No, no lo eran. Los restos se enfriaban rápido en el aire del alto desierto. Este objeto mantenía la temperatura, como si estuviera generando su propio calor interno. Tomé otra decisión. Briggs, Salazar, prepárense. Nos moveremos al límite para ver más de cerca. Harrow, quédate en las comunicaciones. Si alguien llama, estamos realizando una revisión de rutina del perímetro. No cuestionaron la orden. Nos pusimos nuestras chaquetas, agarramos linternas de alta potencia y salimos al frío punzante. La caminata hasta el marcador del límite tomó 3 minutos. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. El aire presionaba contra mi piel como electricidad estática. Mis oídos estallaron 2 veces sin que hubiera ningún cambio de elevación. En el marcador me detuve. El poste blanco se veía pequeño y frágil contra el negro infinito del desierto. Más allá, la cresta se elevaba a unos 40 pies. El objeto estaba justo después de la cima, apenas visible incluso con la óptica. Salazar sostuvo un detector de señales de mano. Gritó de inmediato. Campo electromagnético masivo. Viene de esa dirección. Briggs levantó su rifle por instinto y luego lo bajó. ¿Qué demonios genera un campo como ese? No respondí porque no lo sabía. Mi entrenamiento cubría aeronaves, municiones y materiales peligrosos. Nada en ese entrenamiento explicaba lo que estábamos mirando. El objeto permanecía inmóvil, emitiendo una señal en un campo, lo suficientemente fuerte como para perturbar equipos a cientos de metros de distancia. Entonces, los contratistas se movieron de nuevo. Vi las luces rojas cambiar de posición alrededor del objeto. Trabajaban metódicamente, instalando equipos que no reconocí. Uno sostenía lo que parecía un marco de escaneo. Otro colocó un dispositivo montado en un trípode apuntando directamente al objeto. Por un momento pensé en cruzar la línea. Solo unos pasos, lo suficiente para ver qué estaban recuperando. Pero había sido soldado el tiempo suficiente para saber que la curiosidad era un lujo que no podíamos permitirnos. La línea existía por razones que no requerían explicación. Nos quedamos allí en silencio, observando a hombres trabajar en algo que no teníamos autorización para entender. La señal pulsaba, el campo zumbaba, y en algún lugar en el fondo de mi mente, una pequeña voz susurró que, esta noche, el desierto nos estaba mostrando algo que se suponía que no debíamos ver. Regresamos al vehículo de mando a las 22:03 horas. El frío se había instalado en lo profundo de mis huesos. Pero no era la temperatura lo que me hacía temblar. El equipo de Salazar aún registraba el campo electromagnético. Era más débil ahora, pero persistente. El patrón de la señal había cambiado de nuevo. En lugar de 3 ráfagas, transmitía un tono continuo de baja frecuencia que hacía que me dolieran los dientes. Harrow levantó la vista de su consola cuando entramos. El control de campo llamó mientras estaban fuera. ¿Quieren un informe de estado a las? Ostenso 0. Nada antes de esa hora. Eso nos daba 3 horas. 3 horas para sentarnos y observar. Como algo que no podíamos explicar sucedía, a menos de 1 kilómetro de distancia. Serví café del termo e intenté organizar mis pensamientos. El objeto no eran restos. Los contratistas no estaban realizando una recuperación estándar. Y el campo que generaba no coincidía con ninguna tecnología de nuestros informes operativos. Briggs estaba sentado limpiando su rifle, un hábito nervioso que había desarrollado en el extranjero. Señor, ¿qué cree que sea? Sabía lo que estaba preguntando. Todos en ese vehículo querían saberlo. Pero la especulación era peligrosa, especialmente sobre cosas por encima de nuestro nivel de autorización. No importa lo que yo piense, le dije. Está dentro de la caja. Eso lo convierte en el problema de alguien más. Salazar ajustó sus auriculares. La señal se degrada, sea lo que sea que la esté generando, o se está apagando o está siendo suprimido. Harrow volvió a poner la capa térmica. La firma de calor cerca de la cresta se había atenuado significativamente. Le están haciendo algo. La temperatura cae rápido. Podría ser un protocolo de enfriamiento o un procedimiento de contención. A las 22:34 horas, los vehículos de los contratistas comenzaron a moverse. No se alejaban del sitio, sino que se estaban reposicionando. Formaron un perímetro laxo alrededor del objeto. Aparecieron más luces rojas, docenas de ellas, marcando un límite dentro del límite. Sea lo que estaban protegiendo, se lo estaban tomando en serio. Entonces el pulso electromagnético golpeó de nuevo. Fue más fuerte que antes.
Cada pieza de equipo electrónico en nuestro vehículo gritó al mismo tiempo. Las pantallas parpadearon violentamente. La estática rugió a través de los altavoces y las luces. Se atenuaron a un tono marrón enfermizo. El pulso duró 7 segundos. Cuando se despejó, la mitad de nuestros sistemas estaban fuera de línea. Salazar trabajó rápido, reiniciando el equipo y buscando daños. Dios, dijo, eso fue al menos 10 veces más fuerte que el primero. Si hubiéramos estado más cerca, no terminó la frase. Todos lo entendimos. Pulsos electromagnéticos de esa magnitud podían freír electrónica no blindada. También podían causar efectos biológicos a corta distancia. Desorientación, náuseas, arritmia cardíaca. Los contratistas debían estar usando equipo reforzado y medidas de protección que nosotros no teníamos. La pantalla de Harrow volvió a encenderse, pero estaba plagada de errores de diagnóstico en múltiples sistemas. El GPS está fuera de línea. Las comunicaciones son intermitentes. La imagen térmica está corrupta. Básicamente estamos ciegos en este momento, capitán. Agarré el auricular de la radio e intenté contactar con el control de campo. Todo lo que obtuve fue silencio absoluto. Cambié a la frecuencia de respaldo. Seguía sin haber nada. Estábamos aislados, sentados en el borde de una zona restringida que acababa de anular nuestros sistemas primarios de comunicación y rastreo. Briggs me miró con la pregunta que todos pensábamos pero que nadie se atrevía a pronunciar. Nos retiramos, señor. Las órdenes decían mantener la posición, pero esas órdenes asumían que tendríamos equipo funcional y contacto constante con el mando. En este momento no teníamos ninguna de las dos cosas. Tomé la decisión basándome en mi responsabilidad hacia la misión. Nos quedamos. Salazar restablece las comunicaciones. Prioridad 1. Harrow. Cambia a navegación manual y sigue registrando todo lo que podamos observar. Briggs. Ojos en el perímetro. Si algo se mueve hacia nosotros, quiero saberlo de inmediato. Se movieron sin dudarlo. Los buenos soldados no cuestionan en el momento de crisis. Ejecutan y confían en la cadena de mando. Mientras los veía trabajar, esperaba que esa confianza no estuviera mal depositada. Para las 22:55 horas, Salazar había restaurado las comunicaciones parcialmente. La señal era débil y estaba llena de interferencias, pero era un vínculo con el mundo exterior. Intenté contactar al control de campo de nuevo. Esta vez una voz respondió. Era diferente al controlador anterior. Más ronca, más urgente. Sierra 5, informe de estado. Respondí con claridad. Experimentamos interferencia electromagnética a las 22:34. Múltiples sistemas, temporalmente fuera de línea. Actualmente restaurando capacidades, sin heridos entre el personal. Manteniendo posición según lo ordenado. El silencio se prolongó durante 10 largos segundos. Cuando la voz regresó, traía un tono que no me gustó. Recibido. Sierra 5. Se les informa que el perímetro de seguridad ha sido extendido. Su posición se encuentra ahora dentro de la zona de contención exterior. No intenten reubicarse. Permanezcan en el vehículo. Confirmen. Se me oprimió el pecho. Había movido el límite sin previo aviso. Estábamos dentro del área de contención ahora, sin habernos movido ni una pulgada de nuestro puesto original. Sierra 5 confirma. Permanecemos en el vehículo. Solicito aclaración sobre los parámetros de contención. La respuesta fue tajante. Sin detalles disponibles. Solo mantengan su posición. El equipo de recuperación les dará instrucciones a las 0600. La línea se cortó antes de que pudiera hacer otra pregunta. Dejé el auricular y miré a mi equipo. Sus rostros mostraban la misma comprensión que yo sentía. Ya no éramos observadores externos mirando hacia adentro. Éramos parte de lo que sea que estuviera ocurriendo allá afuera. Harrow habló primero, con voz analítica. Señor, si extendieron el perímetro para incluir nuestras coordenadas, eso significa que el radio de amenaza es mayor de lo evaluado inicialmente. El protocolo estándar sería la evacuación, no la contención. Tenía razón. La contención significaba que la amenaza no podía ser movida o neutralizada rápidamente. Significaba aislamiento y control hasta que la situación se estabilizara. El hecho de que quisieran que nos quedáramos quietos sugería que no querían que nadie abandonara el área con información sobre lo que habían visto. A las 23:18 horas, algo cambió en el lugar del impacto. Las luces rojas del perímetro se apagaron simultáneamente, sumiéndolo todo en un vacío de oscuridad durante 30 segundos. Luego apareció una nueva luz. No era roja. Era de un azul pálido, fría y constante, emanando del suelo mismo, cerca de donde yacía el objeto. Briggs usó su óptica de inmediato. Capitán, tiene que ver esto. Tomé el visor. La luz azul pulsaba lentamente.
iluminando a los contratistas reunidos alrededor del objeto. Ahora lo tenían parcialmente descubierto. Pude ver su forma claramente por primera vez. Era cilíndrico, de aproximadamente 7 pies de largo, y afilado en ambos extremos. La superficie era lisa y reflectante, sin costuras ni marcas visibles. Parecía fabricado, pero no por ningún proceso industrial que yo conociera. La luz azul provenía de debajo del objeto, filtrándose a través de la arena como luminiscencia líquida. Los contratistas se movían con cuidado a su alrededor, con un lenguaje corporal tenso y deliberado. Uno sostenía un dispositivo de escaneo apuntando al objeto. Otro parecía estar tomando muestras del suelo circundante. El equipo de Salazar registró la luz como radiación electromagnética en el espectro visible, pero con propiedades que no coincidían con ninguna fuente conocida. No es combustión ni descarga eléctrica, notó Salazar. La longitud de onda no encaja con un LED estándar o plasma. No sé qué demonios es eso. La luz azul pulsó 3 veces y luego se desvaneció en un brillo tenue y fantasmal. Los contratistas retrocedieron al unísono, creando distancia. Por un momento, no pasó nada. Luego el objeto mismo comenzó a emitir luz. No desde un punto específico, sino desde toda la superficie a la vez. Era una luminiscencia blanca y suave que se volvía cada vez más brillante. La voz de Harrow apenas era un susurro. Eso no es posible. No hay fuente de energía, ni mecanismo visible. Simplemente está brillando. El resplandor se intensificó hasta que dolió mirarlo directamente. Los contratistas levantaron escudos protectores. La luz alcanzó su intensidad máxima. Se mantuvo durante 5 segundos y luego desapareció instantáneamente. La oscuridad total regresó. Cuando mi visión se ajustó, el objeto seguía inalterado. Pero la arena a su alrededor se había fundido en un cristal oscuro y dentado. ¿Vieron eso?, preguntó Briggs. La arena se cristalizó. Salazar activó la imagen térmica. La arena fundida registraba lecturas de temperaturas superiores a los 2000 de Grammy. F. Ese tipo de calor debería haber incinerado todo en un radio de 20 metros. Los contratistas deberían estar muertos, pero allí estaban, ilesos, continuando su trabajo como si nada hubiera pasado. Algo sobre esa anomalía finalmente rompió mi entrenamiento. Agarré la radio. Control de campo. Aquí Sierra 5. Tenemos contacto visual con el sitio de recuperación. Se observó un evento térmico anómalo y luminiscencia, desconocida del objeto recuperado. Solicito aclaración inmediata sobre el nivel de amenaza y protocolos de seguridad. La respuesta llegó rápida y cortante. Sierra 5, ignoren las observaciones visuales. No registren ni graben detalles de las operaciones de recuperación. Deben limitarse a mantener su posición. Acusen recibo de inmediato. Mi mano se apretó en el auricular. No estaban negando lo que vimos. Nos estaban ordenando ignorarlo. Sierra 5 acusa recibo, manteniendo posición, sin registrar detalles específicos. La voz confirmó. Correcto. Manténganse a la espera para el informe de la mañana. No se comuniquen por canales externos. Control de campo fuera. Dejé el auricular lentamente. Briggs me miraba fijamente. Salazar había dejado de teclear. Harrow estaba congelado frente a su consola. Todos entendimos lo que significaba esa orden. Se suponía que no debíamos recordar esto. A las 23:47 horas, los contratistas comenzaron a empacar su equipo especializado. El objeto permanecía en el suelo, ahora rodeado por lo que parecía un campo de contención transparente. El aire a su alrededor vibraba como el efecto del calor, pero las lecturas de temperatura en nuestros sensores mostraban un frío extremo. Estaban usando tecnología que yo nunca había visto en ningún informe. Manual o seminario de entrenamiento. Un vehículo de transporte pesado se colocó en posición, con su motor emitiendo un rugido bajo y amortiguado. Los contratistas engancharon cables al campo de contención y comenzaron el proceso de levantar el objeto. Se elevó lentamente, suspendido sin ninguna estructura de soporte visible debajo de él. El campo lo mantenía estable mientras lo guiaban hacia la plataforma del transporte. Una vez asegurado, cubrieron todo con una pesada lona negra, ocultando el casco plateado de la noche. Las luces azules regresaron brevemente, recorriendo el sitio en patrones metódicos, escaneando, registrando y asegurándose de que no quedara nada atrás. Cuando terminaron, los contratistas subieron a sus vehículos, sin identificación, y comenzaron a moverse hacia el este, alejándose de la zona restringida y de nosotros. Cuando el transporte pasó a menos de medio kilómetro de nuestra posición, sentí esa presión en mi pecho otra vez. El sabor metálico regresó a mi boca. Mi reloj saltó hacia adelante exactamente 3 minutos. El equipo de Salazar registró otra oleada electromagnética, breve pero intensa. Luego se fueron. El desierto regresó a un silencio total y aplastante.
La cresta volvió a quedar vacía. La única evidencia de que algo había sucedido era un parche de vidrio fundido, apenas visible bajo la luz de las estrellas. Harrow rompió el silencio. Su voz sonaba pequeña en la cabina. «Señor, ¿qué acabamos de presenciar?» Quería decirle que eran restos de una aeronave experimental, algún nuevo material compuesto que reaccionaba de forma extraña al calor, o un sistema de propulsión clasificado que emitía radiación inusual. Pero había visto suficiente en mi carrera para reconocer cuando una explicación no encajaba con los hechos. Ese objeto no fue construido por ningún contratista que yo conociera. El campo que generaba no era producido por ningún generador en nuestro inventario. Y la forma en que brillaba, la forma en que fundía la arena en vidrio sin dañar a nadie cerca, sugería una tecnología que o bien no teníamos, o bien no debíamos conocer. A las 01:42 horas, un movimiento captó mi atención. No desde la cresta, sino desde el este. Un solo vehículo se aproximaba por la carretera de acceso principal, sin luces, solo una forma oscura moviéndose de manera constante a través de la noche. Briggs también lo vio. Contacto. Un solo vehículo, modelo civil, sin distintivos. El vehículo se detuvo a 50 metros de nuestra posición. Durante un largo momento no pasó nada. El motor funcionaba al ralentí, con el escape visible en el aire frío. Luego la puerta se abrió y una figura salió, recortada contra la inmensidad de las estrellas. Caminó hacia nosotros con determinación, llevando algo en su mano derecha. Briggs tenía su rifle listo, pero no levantado. Protocolo estándar para una aproximación no identificada. A medida que la figura se acercaba, noté los detalles. Porte militar, paso firme, probablemente de unos 40 años. Vestía un uniforme estándar de la Fuerza Aérea. Pero algo en él se veía extraño. Estaba demasiado limpio para el trabajo de campo. Sin polvo, sin desgaste, como si se lo acabara de poner antes de conducir hasta aquí. La figura se detuvo a 10 metros y gritó: «Capitán Hale, soy el coronel Marcus Reeves. Proyectos especiales de la Fuerza Aérea. Necesito hablar con usted y su equipo». ¿Proyectos especiales? Esa designación cubría todo, desde programas de investigación legítimos hasta operaciones tan clasificadas que oficialmente no existían. Había oído rumores sobre los oficiales de proyectos especiales. Aparecían después de incidentes que no podían explicarse por los canales normales. Hacían preguntas, recogían declaraciones y hacían desaparecer los problemas. «Señor, no se nos informó que alguien estuviera en camino», respondí. Reeves se acercó, entrando en la tenue luz de nuestro vehículo. Su rostro estaba curtido pero calmado, sus ojos eran agudos y evaluadores. «Eso es intencional, capitán. A veces la mejor seguridad es no avisar con antelación. ¿Puedo acercarme?» Asentí. Briggs bajó su rifle pero mantuvo la mano cerca de la empuñadura. Reeves lo notó pero no comentó nada. Cuando llegó a nuestra posición, extendió su mano. Se la estreché. Su agarre era firme y practicado. «Me disculpo por la visita a estas horas», dijo. «Pero lo que su equipo observó esta noche requiere atención inmediata». Nos reunimos alrededor de la pequeña mesa interior. Reeves dejó una tableta y la encendió. La pantalla mostraba imágenes satelitales del lugar del impacto con marcas de tiempo de toda la noche. Se desplazó por las imágenes metódicamente antes de mirarnos. «Caballeros, se les ha concedido una autorización temporal para el proyecto Silversmith. Lo que vieron esta noche fue la recuperación de tecnología aeroespacial experimental que excedió los parámetros de rendimiento durante un vuelo de prueba clasificado. El objeto que observaron es un prototipo de plataforma de reconocimiento que utiliza materiales avanzados y conceptos de propulsión». La explicación sonaba ensayada. Era oficial, diseñada para encajar con lo que habíamos visto sin revelar nada significativo. Harrow se removió en su asiento. Salazar se miraba las manos. Briggs mantuvo su rostro neutral. Miré a Reeves a los ojos y vi algo allí. No exactamente engaño, sino más bien una omisión practicada. Los efectos electromagnéticos que experimentaron son subproductos del apagado del sistema de propulsión. El evento térmico fue una descarga controlada de energía residual. Todo lo que presenciaron está documentado y forma parte de los parámetros operativos esperados. Hizo una pausa, dejando que eso calara. Luego su tono se volvió más duro. Ahora están sujetos a protocolos de seguridad de acceso especial. No discutirán los eventos de esta noche con nadie fuera de esta sala, ni con sus oficiales superiores, ni con sus familias, ni entre ustedes después de dejar esta misión. La violación conlleva consecuencias que van más allá de la disciplina militar. ¿Entendido? Todos respondimos al unísono. «Sí, señor». Él asintió. «Bien, permanecerán en sus puestos hasta las 08:00. A esa hora, serán relevados y regresarán a Nellis para el procesamiento administrativo.
Sus registros de misión serán clasificados. Sus expedientes de servicio reflejarán únicamente operaciones de recuperación de rutina. Se levantó preparándose para irse. Tuve una pregunta que no pude suprimir. Señor, ¿el objeto que recuperamos es nuestro? Reeves me miró durante un largo momento. Su expresión era ilegible. Defina nuestro, capitán. No esperó una respuesta. Salió del vehículo y se alejó en la oscuridad. Después de que Reeves se fuera, ninguno de nosotros habló durante 20 minutos. Nos sentamos en el vehículo de mando, escuchando el zumbido del generador. El equipo de Salazar se había estabilizado, mostrando lecturas normales. El campo electromagnético se había ido. La señal se había detenido. Era como si no hubiera pasado nada en absoluto. Pero mi reloj seguía mostrando la hora equivocada. El vidrio fundido seguía allí afuera en la cresta. Y las preguntas de Reeves seguían resonando en mi cabeza. Defina nuestro. A las 01:42 horas, Briggs finalmente rompió el silencio. ¿Permiso para hablar libremente, señor? Asentí. Eso no era uno de los nuestros. No me importa lo que haya dicho el coronel. He visto cada prototipo que la Fuerza Aérea ha probado. Nada en nuestro inventario genera campos así. Nada brilla sin una fuente de energía. Y nada funde la arena en vidrio sin matar a todos los que están cerca. Harrow se inclinó hacia adelante. El perfil de descenso me molestó desde el principio. De 70.000 pies al nivel del suelo, en menos de 10 minutos, sin firma de motor. Eso no es aerodinámicamente posible con ninguna aeronave que tengamos, ni siquiera con planeadores hipersónicos. Salazar se quitó los auriculares. He analizado cada protocolo de transmisión militar y civil. Ese patrón no coincide con nada en la base de datos. No era interferencia aleatoria. Estaba estructurado como un lenguaje. Debería haberlo cortado. Debería haberles recordado los protocolos de acceso especial y las consecuencias para sus carreras. Pero yo era su líder de equipo y merecían honestidad, incluso si era peligroso. No sé qué fue lo que vimos. Dije con cuidado, pero sé lo que vamos a decir. Vimos una plataforma aeroespacial experimental que utilizaba materiales avanzados. Esa es la historia oficial. Eso es lo que irá en cada informe, cada conversación y cada pensamiento a partir de este momento. Briggs me miró a los ojos. ¿Y si no creemos esa historia? Entonces te guardas eso para ti. Lo encierras bajo llave y nunca vuelves a hablar de ello. Porque la alternativa es perder todo por lo que has trabajado y, posiblemente, enfrentar cargos federales. No nos están pidiendo que olvidemos. Nos están pidiendo que elijamos el silencio. El peso de esa elección se asentó sobre el vehículo como la presión antes de una tormenta. A medida que el amanecer se acercaba, el desierto comenzó a revelarse en tonos de gris y ámbar. La cresta parecía ordinaria ahora, solo otra elevación baja en el terreno infinito. El lugar del impacto era invisible desde nuestra posición. Para cuando el sol saliera por completo, incluso el vidrio fundido estaría cubierto por la arena arrastrada por el viento. A las 06:47 horas aparecieron faros desde el este. 2 vehículos, militares esta vez, nuestro equipo de relevo. Se estacionaron junto a nosotros y 6 soldados bajaron, viéndose frescos y alertas. El líder de su equipo, un sargento mayor que no reconocí, se acercó con el papeleo. Capitán Hale, estoy aquí para relevar a Sierra 5. Nosotros nos haremos cargo de las tareas de observación. Pueden regresar a la base. Firmé los documentos de transferencia sin leerlos. Él saludó. Yo le devolví el saludo. Y así, nuestra misión terminó. Subimos a nuestros vehículos y comenzamos el largo viaje de regreso a Nellis. La carretera se extendía vacía bajo la luz de la mañana. Salazar conducía mientras yo iba de copiloto, viendo pasar el desierto. En algún lugar detrás de nosotros, esa cresta guardaba evidencia de algo inexplicado, pero para cuando alguien pensara en mirar, ya no estaría, o estaría cubierto, retirado o higienizado hasta que solo quedara arena. Llegamos a Nellis a las 09:23 horas. El edificio 113 estaba en el lado seguro de la base. Nos procesaron por separado. Equipo inspeccionado, bitácoras recolectadas, dispositivos personales examinados. Mi interrogatorio individual duró 2 horas. 3 oficiales hicieron las mismas preguntas de diferentes maneras. ¿Qué vio? ¿Qué registró? ¿A quién se lo contó? Di respuestas consistentes. Mantuve mi tono profesional y no mostré signos de angustia psicológica. Parecieron satisfechos. El oficial superior me entregó una sola hoja de papel. Capitán, usted y su equipo se desempeñaron admirablemente bajo circunstancias inusuales. La misión que completaron anoche ha sido clasificada bajo protocolos de acceso especial. Su expediente de servicio anotará la finalización exitosa de operaciones de recuperación, nada más. Se puso de pie señalando que la reunión había terminado. Tiene permiso administrativo por 72 horas. Use ese tiempo para desconectarse.
Cuando regrese será reasignado a tareas estándar. ¿Preguntas? No, señor. Retírese. Salí del edificio 113 y encontré a mi equipo esperando en el estacionamiento. Parecían cansados pero intactos. Conducimos hasta un restaurante fuera de la base y nos sentamos, en silencio durante los primeros 10 minutos. La camarera trajo café. Lo bebimos negro y amargo. Finalmente Briggs habló. Así que eso es todo. Simplemente volvemos a la normalidad. Ese es el trato, dije. Vimos algo. Lo informamos. El mando lo manejó. Ahora seguimos adelante. Salazar miró fijamente su taza. Pero sabemos lo que vimos. La memoria no es confiable. El estrés distorsiona la percepción. Eso es lo que dirán si alguna vez lo mencionamos. Y no están del todo equivocados. Harrow sacudió la cabeza. Vamos, capitán. Usted vio brillar esa cosa. Sintió ese campo en su pecho. ¿Realmente va a pretender que era solo un avión experimental? Lo miré a los ojos. Voy a hacer mi trabajo, que es seguir órdenes y proteger información clasificada. Eso es para lo que nos alistamos. Si no puedes hacer eso, dímelo ahora para poder ayudarte a procesar tu baja antes de que destruya tu carrera. La dureza de mi voz me sorprendió incluso a mí, pero necesitaba que entendieran. Esto no se trataba de la verdad o la curiosidad. Se trataba de sobrevivir en un sistema que exigía obediencia por encima de la comprensión. Durante los siguientes 3 días, no supe nada de ninguno de ellos. El permiso administrativo se sintió más como una cuarentena. Me quedé en mi apartamento e intenté no pensar en luces azules y vidrio fundido. Al cuarto día, me presenté de nuevo al servicio. Mi nueva asignación fue coordinación logística en Nellis. Trabajo de escritorio seguro, aburrido y alejado de cualquier cosa clasificada. A Salazar lo transfirieron a una unidad de inteligencia de señales en Alemania. Harrow fue a ingeniería de pruebas de vuelo en Edwards. Briggs pidió la baja anticipada y desapareció por completo de la vida militar. Nos separaron. Procedimiento estándar después de la exposición a operaciones sensibles. No puedes comparar notas si estás en diferentes continentes. 6 meses después recibí una carta de Harrow. Había encontrado mi dirección postal civil de alguna manera. La carta era breve, redactada con cuidado y no decía nada explícito, pero entre líneas lo entendí. Seguía pensando en esa noche. Seguía intentando dar sentido a lo que habíamos visto. Quemé la carta y nunca respondí. Pasaron los años. Terminé mi servicio y pasé a la vida civil. Me casé, compré una casa y construí una vida normal. El desierto se convirtió en un recuerdo lejano, archivado junto con otras experiencias de las que no hablaba. Pero a veces, tarde en la noche, me despertaba con ese sabor metálico en la boca. Sentía presión en el pecho sin razón alguna. Mi reloj se adelantaba unos minutos y recordaba estar de pie ante aquel marcador de límite, mirando algo que no debería existir. Nunca busqué respuestas. Nunca investigué el proyecto Silversmith, ni intenté reconectar con mi equipo. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así. La curiosidad puede ser natural, pero la supervivencia requiere disciplina. Aún así, pienso en la pregunta de Reeves, defina nuestro. La implicación era clara. Tal vez era tecnología experimental desarrollada en programas clasificados tan secretos que incluso los militares no la entendían por completo. Tal vez era algo completamente distinto. Nunca lo sabré. Y esa es la parte más difícil. No la incertidumbre en sí, sino aceptar que la incertidumbre es permanente. Estamos entrenados como soldados para buscar objetivos claros, éxito o fracaso, enemigo o aliado. Pero algunas situaciones no encajan en esas categorías. Lo que sí sé es esto. El desierto cerca de Groom Lake guarda cosas que no estamos destinados a ver. El gobierno opera programas más allá de la supervisión normal, y soldados como yo permanecen en límites que no se nos permite cruzar, observando formas en la oscuridad que no se nos permite nombrar. Eso no es una conspiración, es la realidad. Una realidad clasificada y compartimentada que existe, creas en ella o no. Si estás sirviendo en el ejército ahora, podrías enfrentarte a algo similar. Tendrás una opción. Puedes presionar por respuestas y probablemente destruir tu carrera, o puedes hacer lo que yo hice. Seguir órdenes. Mantener el silencio y confiar en que alguien, por encima de tu rango, se está encargando de ello. No digo que eso esté bien o mal, digo que es la realidad del sistema. A veces no necesitas saberlo. La lección más dura que aprendí esa noche no fue sobre lo que existía más, allá de nuestro entendimiento. Fue sobre los límites de mi autoridad y el precio de la curiosidad. Algunos conocimientos vienen con costos que superan su valor. Me mantuve en un límite y defendí mi posición. Vi algo imposible y me alejé. Eso requiere un tipo de valor diferente al del combate. El valor de aceptar que no todas las preguntas merecen una respuesta. Años después, sigo sin arrepentirme de esa elección.
Mi carrera sobrevivió. Pude construir una vida. ¿Habría tenido algo de eso si hubiera presionado por la verdad? Probablemente no. Pero tarde en la noche, cuando el sabor metálico regresa, me pregunto a dónde fue. Me pregunto si en algún lugar de una instalación, aún más restringida que el Área 51, alguien está reconstruyendo secretos a los que nunca tendré acceso. O tal vez sea más simple. Tal vez lo catalogaron y lo guardaron en algún almacén. Tal vez la verdad sea mundana. Nunca sabré qué versión es la real. Y he hecho las paces con eso. El desierto guarda sus secretos. Las órdenes cambian. Los programas evolucionan y los soldados rotan. Por asignaciones de las que nunca hablarán. Pero en algún lugar allá afuera el trabajo continúa. Gente en vehículos sin distintivos, recuperando cosas que no deberían existir. Manteniendo la brecha entre el conocimiento público y la realidad clasificada. Si eres una de esas personas, ya lo entiendes. El silencio no es debilidad. Es el precio del servicio, en un mundo más complejo de lo que sugieren las narrativas oficiales. Mantén esa línea, sigue esas órdenes. Y cuando veas algo imposible, haz lo que yo hice. Regístralo, infórmalo y déjalo ir. Nuestro trabajo no es entenderlo todo, es proteger lo que se nos dice que protejamos. Yo hice mi trabajo aquella noche de noviembre de 2009. Permanecí en un límite. Observé lo que se me ordenó observar y me alejé cuando me lo indicaron. Tal vez eso me hace cómplice de guardar secretos. O tal vez simplemente me hace un buen soldado. Tú decides qué importa más. El desierto recuerda, incluso cuando se nos ordena olvidar.